China está controlando a Estados Unidos a través de Apple. Las sanciones estadounidenses en la guerra de los microchips ha despertado la furia de los chinos y se están vengando. China debe empezar a entender que el mundo occidental le ha empezado ya a sancionar, no solo por la guerra de Ucrania, sino porque está amenazando el liderazgo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene capacidad de influencia, puede vetar en determinado momento, como es el caso de China, la venta de esos equipos. El objetivo, como ya sabemos, es que China no pueda acceder a los chips más avanzados. Todos saben las tensiones que hay entre China y Estados Unidos actualmente, pero muy pocos saben la verdad oculta detrás de Apple y cómo China puede manipular a Washington por medio de ella. Pero hay muchas atrocidades en este problema con Apple. Por ejemplo, el iPhone es uno de los teléfonos celulares más vendidos de todo el mundo. Tan solo el año pasado, lograron venderse aproximadamente 233 millones de unidades a nivel internacional. Por lo mismo, es seguro que conozcas al menos a una persona que utilice los productos de Apple, o puede que seas tú mismo quien los use. Lo que muchos no saben es que la mayoría de estos aparatos son fabricados en China a base de puro sufrimiento humano. Estas son las primeras imágenes secretas de esta fábrica china que produce para Apple. Muestran una mano de obra agotada. Los trabajadores duermen durante sus descansos y algunos se quedan dormidos mientras trabajan. Aquí viven en dormitorios que comparten con 7 extraños y durante 6 días a la semana realizan la misma tarea repetitiva una y otra vez. Las malas condiciones, incluyendo la escasez de alimentos, se han provocado que los trabajadores huyan del campus de la fábrica que impulsó un sistema de circuito cerrado donde el personal trabajaba y vivía. Pese a todo lo turbulento que son los negocios con este régimen comunista, Apple parece estar dispuesta a continuar manteniendo vínculos con ellos. ¿Por qué Apple se volvió tan dependiente de China? ¿Qué ha ganado China de todo esto? ¿Qué ha hecho Estados Unidos al respecto? En este video, vamos a estar hablando de cómo el comunismo chino está manipulando cada vez más a Estados Unidos a través de Apple, así que no te lo vayas a perder. Aquí encontrarás información que no se está hablando en ningún otro lado. Apple está teniendo muchísimos problemas con sus plantas de fabricación en China. La producción en este país ha sido absolutamente esencial para el crecimiento de Apple como una de las compañías más grandes del mundo. Pero esa misma fuerza de producción ahora se ha convertido en una dependencia destructiva que ha puesto a Apple en una situación muy complicada. Para entender por qué Apple se ha vuelto completamente dependiente de China, debemos pensar en cómo este país se volvió tan atractivo para los ejecutivos de Apple. Todo se remonta a la época del lanzamiento del iPhone. Para ese entonces, Apple ya había agarrado impulso gracias al lanzamiento del iMac, pero ahora existía un problema en los iPhone que iban a lanzar. Steve Jobs había notado que las pantallas de estos teléfonos se rayaban con muchísima facilidad, cosa que iba a ser una molestia para los compradores. Por lo mismo, Jobs les dijo a sus ejecutivos que no vendería un producto que se rayara fácilmente. Quería una pantalla de vidrio y la quería perfecta en 6 semanas. Eso iba a ser una tarea titánica, al punto de que muchos expertos de cadenas de suministro pensaban que iba a ser algo imposible. Pero aquí es donde entraría en juego China. Un ejecutivo de Apple reservó un vuelo a Shenzhen y le dijo a una planta fabricadora del lugar que comenzara a trabajar. La fábrica ordenó inmediatamente a 8,000 trabajadores que reemplazaran las pantallas, lo cual harían en turnos laborales de hasta 12 horas. En poco tiempo, la fábrica ya estaba produciendo más de 10,000 iPhone con pantallas de vidrio cada día. De esta manera, el apoyo que China le brindó a Apple hizo que el iPhone se volviese el producto más vendido de toda la historia. Esta capacidad para movilizar enormes cantidades de mano de obra barata es lo que hizo que China se volviera tan importante para Apple y también para otros miles de compañías. Pero la fabricación en China no siempre es una buena decisión para las empresas estadounidenses. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Muchos empresarios inexpertos han sido perjudicados por fabricantes chinos poco profesionales, que prometían demasiado y luego terminaban entregando muy poco. Todos hemos escuchado alguna vez que los productos chinos son de pésima calidad, pero aún así, muchos continúan haciendo comercio con China. Podría parecer extraño para algunos, pero la razón de esto
es que las empresas chinas saben perfectamente cómo engañar a los empresarios estadounidenses para hacer grandes acuerdos. Por ejemplo, imagínate que tú estás dirigiendo una empresa del producto que sea. Tus productos los has estado fabricando en Estados Unidos, pero llegó un punto en el que ya no podías seguir el ritmo de tu competencia. Por ello, te ves en la obligación de buscar alternativas de fabricación más baratas, entre las cuales está China. Luego visitas a un fabricante de este país que parece ser de confianza, y te brindan una muestra del producto que se ve increíble. De alguna forma, fueron capaces de replicar perfectamente lo que estabas haciendo en Estados Unidos, y están dispuestos a hacerlo a solo una fracción del costo original. Es algo que suena perfecto, así que realizas una orden de compra para luego enviársela a tus clientes. Nadie nota la diferencia, y finalmente estás volviendo a obtener un buen margen de ganancia. Pero es aquí, en esta parte del proceso, donde las cosas empiezan a ir cuesta abajo. Resulta que la empresa china que está haciendo tus productos también necesita obtener su margen de ganancia, pero no puede modificar el precio que te había dicho inicialmente. Después de todo, eso es lo único que tienen para ofrecerte. Entonces, la manera en la que consiguen mejorar sus ganancias es empleando materiales más baratos, e incluso, podrían llegar a realizar pequeñas modificaciones en el diseño del producto. Este proceso se llama desvanecimiento o degradación de calidad, y permite al fabricante chino aumentar sus márgenes sin tener que aumentar sus precios. Y todo esto lo hacen sin decirle al cliente absolutamente nada. Es un gran problema, porque las empresas no tienen sistemas de control de calidad para evitar que esto suceda. Esta estrategia funciona muy bien para los fabricantes chinos que trabajan con empresas pequeñas, pero la cosa iba a ser distinta con Apple. El iPhone era demasiado complejo y los ingenieros estaban muy al tanto de todo lo que ocurría, así que los fabricantes chinos tuvieron que recurrir a acciones que atentan contra la moral. Básicamente, comenzarían a atentar contra los estándares de los derechos humanos. La manera que encontraron para reducir sus costos era utilizar a trabajadores que podían explotar laboralmente, como los uigures, quienes son el grupo étnico dominante en Xinjiang. Durante años, el Partido Comunista Chino ha estado obligando a los uigures a trabajar en fábricas. Estos trabajadores son observados todo el tiempo, sin excepción alguna. Tienen que asistir a estudios de mandarín después del trabajo y a sesiones de adoctrinamiento político. Pero lo peor es que no tienen manera de huir de estas fábricas. Y claro, una de esas fábricas era de Foxconn, la cual produce hasta la mitad de todos los iPhone del mundo. De esta manera, Apple se ha vuelto en uno de los ejemplos más claros de la estrategia de desvanecimiento de la moralidad. Sin embargo, Apple también tiene sus maneras para abordar esta clase de situaciones, donde las condiciones de las fábricas atentan contra la dignidad humana. Denuncian la situación y hacen planes para auditar su cadena de suministro, con el fin de evitar estas malas prácticas en el futuro. Apple quiere prevenir una gran reacción negativa por parte del público, por lo que presionan a sus proveedores para que sigan las leyes laborales chinas y eviten tomar atajos para ahorrar dinero. Aún así, la solución obvia para Apple sería detener su producción en China, pero esto no es tan sencillo como parece. Resulta que no solo contrataron un servicio, sino que establecieron una de las relaciones comerciales más profundas y fuertes en toda la historia de los negocios. De hecho, Apple ha invertido miles de millones de dólares para instalar maquinaria especializada en China y ha desarrollado un estilo de trabajo que los distingue de la competencia. Además, la empresa suele enviar a varios de sus mejores diseñadores de productos a vivir a China durante meses, para asegurarse de que toda la producción se realice correctamente. La razón por la que se han tomado tantas molestias fue debido a la complejidad del propio iPhone. Cada generación de estos teléfonos ha sido creada con la última tecnología, tanto en software como en hardware. China no tenía la capacidad de aumentar la producción sin intervención de Apple. Por eso, la empresa brindó todo ese apoyo para ayudar a desarrollar a las fábricas durante muchos años. Como resultado, convirtieron al iPhone en el producto más rentable y más vendido de la historia. Y todo eso fue posible gracias a China. Sin embargo, a pesar de que China convirtió a Apple en la compañía más grande del mundo, ahora representa un gran peligro para la misma.
El nivel de dependencia que Apple ha desarrollado es demasiado. Tan solo para que te hagas una idea, el 95% de los productos de Apple se fabrican allí, y China genera casi una quinta parte de los ingresos de la compañía. Esta dependencia significa que Apple está atrapada en una situación difícil, a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China. Estaban tan dedicados a aumentar la producción del iPhone, que tenían más de $7.000 millones en activos en China para 2012. Para poner esto en perspectiva, la maquinaria que Apple tenía en China se volvió más valiosa que todos los edificios y tiendas de la empresa. Ninguna otra compañía de tecnología estaba siguiendo esta estrategia, pero Tim Cook, director ejecutivo de Apple, se dio cuenta de que estas enormes inversiones podían traer nuevas oportunidades. Ahora, lo interesante con Tim Cook es que había creado un proceso bastante riguroso para examinar a sus proveedores. Los ingenieros de Apple viajaban constantemente para reunirse con los proveedores chinos en persona, y acribillaban al CEO con preguntas técnicas hasta que ya no podían obtener respuestas. Luego se movían más y más profundamente en la organización, hasta que hablaban con las personas más técnicas del proveedor para comprender todas sus capacidades. Apple solo avanzaría con un contrato si el ingeniero de la compañía estaba de acuerdo con proceder. Era un proceso agotador, pero valía la pena hacerlo para conseguir un buen contrato. Basta con mirar cómo Apple transformó completamente Foxconn. En el año 2000, Foxconn comenzó a hacer iMacs para Apple. Hicieron un total de $3.000 millones en ingresos ese año, y 10 años después, Foxconn había crecido en casi $100.000 millones. Por su parte, el gobierno chino se dio cuenta de lo importante que era la relación de Apple para el desarrollo económico del país. Justo después de la crisis financiera global de 2008, Beijing estaba creando edificios con apartamentos más grandes para albergar a millones de trabajadores migrantes. China apostaba a que Apple continuaría dominando el mercado mundial de la electrónica. Y fue por eso que un sujeto llamado Terry Gou estaba listo para ayudar a impulsar a Apple. Se reunió con Tim Cook para planificar el lanzamiento de los productos, e insistió en que la demanda iba a ser mucho más alta de la que se esperaba. El iPhone 4 y el iPad iban a marcar un punto importante para Apple y necesitaban potenciar sus esfuerzos. Fue un lanzamiento fácil para Cook, ya que Foxconn se iba a encargar de pagar la creación de las nuevas instalaciones en el país, pero con esto, surgió un problema que ahora está afectando a la empresa. China ya no era la mejor opción para Apple, ahora se había convertido en la única opción. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Puede Apple realmente retirarse de China? En este momento, la respuesta es no. Es cierto que parecía que se iba a solucionar ese problema en 2019, cuando Cook y Trump se reunieron en una planta de fabricación en Texas, pero todo esto fue solo una cortina de humo. Esta planta ya existía en el país desde 2013, así que no representó ningún cambio real en la estrategia de Apple. Y claro, esta dependencia de China les terminó pasando factura durante la pandemia por COVID. Experimentaron una escasez de 6 millones de iPhone durante ese periodo, pero la verdad, estos retrasos son muchísimo más tolerables que los abusos contra los derechos humanos ocurridos durante esa época. Cuando los trabajadores de la fábrica comenzaron a protestar por las restricciones que estaban imponiendo, Apple comenzó a restringir el uso de AirDrop para compartir información acerca de las protestas. Esta compañía pasó de apoyar la mejora de las condiciones de trabajo en sus fábricas de China, a apoyar el abuso de los derechos humanos en este país. Esto hizo que a Apple le llovieran críticas por parte de políticos de ambos bandos. Había senadores de izquierda y de derecha, diciendo que Apple estaba obedeciendo sin rechistar las órdenes del Partido Comunista Chino. Todos sabemos que los demócratas y los republicanos casi nunca están de acuerdo en nada, pero en ese momento, ambos bandos estaban de acuerdo en que Apple tenía que retirarse de China. Ahora la duda es, ¿hacia dónde podría ir Apple? Hay quienes sugieren que India podría ser una buena opción. Es una democracia de más de 1.000 millones de personas y el inglés es oficialmente el segundo idioma. Además, hay muchos menos riesgos geopolíticos, y los indios están empezando a comprar más y más iPhone cada año a medida que aumentan los ingresos. Durante 2016, India era responsable de solo el 2% de la producción mundial de teléfonos,
pero esa cifra aumentó a 16% en 2022. Samsung ha podido construir 120 millones de teléfonos anualmente en la India, y el gobierno se dedica a mejorar la infraestructura. Por su parte, Apple ha estado fabricando iPhone en India desde 2017, pero la mayor parte de la cadena de suministro sigue en China. A eso hay que sumarle el hecho de que India no está tan avanzado tecnológicamente como para hacer teléfonos tan complejos como los iPhone. Tampoco cuentan con los suficientes profesionales para hacer una labor de este tamaño. Otra opción es Vietnam. Después de todo, el trabajador vietnamita promedio gana la mitad que sus contrapartes en China. Esto significa que la empresa podría ahorrar aún más en mano de obra. Por ese motivo, la empresa se ha estado esforzando en conseguir que sus negocios con este país funcionen. Actualmente, están planeando hacer más del 50% de los AirPods aquí para 2025, pero es poco probable que tengan los resultados que esperan. No se tiene esperanza de conseguir buenos resultados, porque la mano de obra de China es mucho mayor que la de Vietnam. De hecho, en comparación, Vietnam solo tiene 100 millones de residentes en total, mientras que en China hay cerca de 300 millones. En pocas palabras, desvincularse de China será una tarea casi imposible para Apple. Han invertido tanto en el país, que es imposible solo irse como si nada. Irónicamente, en 2016, Koch firmó un acuerdo de 5 años, para invertir más de $275 mil millones en China. O sea que, en vez de buscar maneras de distanciarse de China, Apple ha estado duplicando sus inversiones y fortaleciendo sus lazos con el país. Por ese motivo, es seguro decir que Apple realmente no está buscando otras opciones alternativas para trasladar sus centros de fabricación. En el mejor de los casos, están siguiendo una estrategia donde buscan incrementar la producción en otros países, sin alejarse de esta nación en absoluto. Por ahora, Apple seguramente esperará a que los medios de comunicación presten atención a otra cosa, para luego continuar invirtiendo como siempre, así que esta historia está muy lejos de terminar. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.